la inocuidad alimentaria y las herramientas para cumplir con normativas como la Resolución 1407 de 2022. También vamos a abordar un tema muy importante para todos nosotros y es la calidad del agua para consumo humano y uso recreativo. Y finalmente, cómo la gerencia de la calidad puede transformar a las empresas hacia una mejora continua. Sin más preámbulo, demos inicio a este evento. Le doy la palabra a mi compañera Angie, quien nos va a dictar el temario. Muchas gracias, Cristina. Agradecemos profundamente a todos los que nos acompañan, a los participantes, a nuestros aliados Insulab, Neogen y Aqualab en este espacio de aprendizaje, que además de compartir hoy mucho conocimiento, celebramos 50 años de trayectoria del Laboratorio CEILAB y nos entusiasma mucho compartir esta fecha tan importante con todos ustedes. Tenemos 3 capacitaciones y cada una tiene una duración de 1 hora. Dentro de esa hora tenemos 10 minutos para preguntas al final de cada charla. La primera capacitación se va a dictar de 9 a 10 de la mañana y el tema es alimentos seguros, normativas y exploración de estrategias para el cumplimiento de la inocuidad alimentaria. De 10 a 10 y media vamos a tener un espacio para el desayuno, además de un espacio para networking que creo que ya lo pudieron ver con nuestros aliados Aqualab y Neogen, en donde pueden ir a manifestar pues como sus preguntas o conocer un poco más sobre las tecnologías que se están implementando en análisis de alimentos y aguas. De 10 y media a 11 de la mañana tenemos nuestra segunda capacitación, que es calidad del agua, enfocada en la seguridad para la salud pública. De 12 y media a 1, de 11 y media a 12 y media, tenemos nuestra tercera y última charla, que es gerencia de la calidad, los estándares y procesos para la mejora continua. Al finalizar este ciclo de charlas vamos a tener un espacio de 12 y media a 1 de la tarde, donde vamos a tener el cierre como tal ya de nuestro seminario y un espacio para unos sorteos que vamos a realizar, que van a estar muy interesantes, entonces esperamos contar con su participación hasta el final del seminario. Bueno, ahora sí, para dar comienzo a nuestro seminario, es un honor para mí presentarles a una persona muy importante en CEILAB. Él es el doctor Germán Lara, quien les va a contar un poco de esa trayectoria durante los 50 años de CEILAB. ¿Y quién mejor que él para contarnos cómo ha sido todo ese proceso, ya que ha estado durante toda la trayectoria del laboratorio? El doctor Germán Lara es uno de los pioneros en el crecimiento de CEILAB y desde los primeros días hasta hoy él ha contribuido no solo con su liderazgo, sino con su pasión y con su entrega y compromiso por la excelencia. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida y el espacio al doctor Germán, que estoy segura, muy segura, que van a disfrutar mucho de sus palabras. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy elogiosas esas palabras para empezar, entonces ya uno queda un poco, digámoslo, nervioso. Sí, no puede uno perder la parte nerviosa. Bien, vamos a empezar contándoles una muy breve, pero interesante. No vine preparado, simplemente son unas pocas palabras, no los voy a agobiar demasiado tampoco. Pero primero que todo, permítanme presentarles a ustedes un cordial saludo. Queremos agradecer su presencia y su respuesta a nuestra convocatoria. Esta compañía es grata, es agradecida, y ese sea el primer mensaje que quede en cada uno de ustedes, gratitud. Y por eso queremos igualmente extender este saludo a nuestras empresas socias, invitadas. Está el Banco de la Vivienda, están nuestros amigos de Neogen, están nuestros amigos de Insulab, está nuestro gran aliado Aqualab. Entonces tenemos una
robusta acompañamiento para que estén ustedes en este momento y durante el evento reciban mucha información adicional. Despertar nuevas inquietudes, innovación y tecnología es nuestro meta. Es un privilegio realmente dar inicio a las actividades de este encuentro técnico y de innovación y vincular nuestro aniversario número 50 como empresa que sin dudarlo pertenece y permanece a la vanguardia del grupo de laboratorios en los cuales se practican ensayos y análisis. Digámoslo, 5 décadas o medio siglo, para nosotros las personas puede significar aquella famosa frase de que llegó a la mitad de su vida, de que ya cumplió el chorizo o el medio chorizo, como suelen decirse en los argotes populares, cuando se cumplen los 50. Pero 50 años también puede ser una unidad de medida y de tiempo, pero nos los colocaría en una retrospectiva que no pienso que debemos agobiar con este inventario. Yo soy más de una idea y de una invitación. Vamos a viajar en el tiempo con el corazón dispuesto y la mente abierta. Gratitud es el primer concepto que debo de recalcar para todos y cada una de las personas que han trabajado con nosotros durante estos 50 años. Han sido muchos y variados. Unos han tomado sus caminos, otros han terminado su vida laboral, pero muchos de ellos han contribuido de una o en otra forma a que Ceilán sea hoy la compañía que nos preciamos de decir: estamos a la vanguardia, vamos a jalonar los procesos, porque somos una empresa con gran profundidad tecnológica y con gran creencia en su gente. Podrán imaginar que en estos 50 años hemos vivido infinidad de retos de diferente magnitud, desde lo público, la seguridad ciudadana, la apertura económica, el narcotráfico, los gobiernos neoliberales, un sinnúmero de vivencias que solo con un espíritu tesonero y emprendedor se podrían afrontar. Pero a diferencia de otras empresas, Ceilán persiste y no desiste, y insiste en su propósito con profundo respeto a la vida y a los principios de la calidad. Bajo los postulados de la salud pública, principios rectores de las responsabilidades con la vida y la salud, y sobre y desde donde se encaminan nuestros servicios de análisis y ensayo. Nosotros decimos que estamos al servicio de la calidad. Ese es nuestro gran ariete para presentarnos como compañía. Queremos ser su aliado, queremos ser su socio en estos propósitos de calidad. Nuestra empresa se dispone para el futuro. Y para eso, con perseverancia, optimismo y con algunos cambios internos, ya empezamos a gestar los próximos 50 más. Allá vamos. Estamos enfocados entonces en una visión con innovación y tecnología, profunda creencia en nuestra gente y sin dejar de lado nuestro más valioso e importante recurso, que es nuestro equipo de profesionales que nos acompañan y nos seguirán acompañando. Gratitud, debo expresarlo públicamente y ante ustedes, y me siento orgulloso. Eterna gratitud a Juan Camilo y Andrés Felipe, dos personas que han conformado familia a mi lado. Su confianza y afecto sin límites ha sido fundamental para alcanzar cada logro y cada etapa. Ceilán es un sueño convertido en una luminosa realidad. Eso es Ceilán. Pero no menos importante, y les ruego dispensen si en algún momento la emoción embarga mis palabras, porque debo rendir homenaje a nuestra fundadora. Yo les voy a pedir que elevemos sincera y genuinamente un gran aplauso para la doctora Marta Luz Misa Restrepo, a la cual le he dedicado este trozo de unos versos que en su momento le expresé, porque ella hoy no nos acompaña en forma física, pero su espíritu y su fuerza están entre nosotros, presente y siempre.
Y como dijo alguien, siempre adelante, con ese espíritu que nos convocó. Voy a leer esta frasecita. Me disculpan si mi voz de pronto no soporta la emoción, pero quiero que lo entiendan. En el fondo de unos ojos de un azul imposible, donde brillaba el amor, una mente audaz y soñadora, siempre se hizo un propósito de vida que fue Ceilán. Ese Ceilán que hoy me siento orgulloso de llevar a los 50 años. Sé que nuestra vida es breve, es corta, es efímera, pero con el corazón siempre estaremos luchando para que este sueño sea una luminosa realidad. Muchas gracias, un muy feliz y provechoso encuentro para todos y mi abrazo a Juan, a Andrés y a Ana Cristina, que hoy me acompaña en esta brega diaria y cotidiana. Mis respetos y gracias por su atención y su asistencia. Un fuerte abrazo para todos. Bueno. Era breve. Bueno, agradecemos al doctor Germán Lara por estas palabras tan emotivas y tan llenas de sentimientos. Espero que empecemos recargados de mucho amor, mucha disposición frente a este evento que le hemos puesto todo el corazón. Ahora vamos a dar inicio a nuestra primera charla titulada Alimentos Seguros. Claves para cumplir con la resolución 1407 de 2022 y demás normas internacionales. Nos acompaña la bacterióloga Ángela Calvache de la empresa Neogen, experta en sistemas de gestión de calidad con 19 años de experiencia en el sector de alimentos. Antes de comenzar, yo quiero dejarles dos preguntas para que entre todos reflexionemos y durante la charla podamos ir como respondiendo. ¿Creen que todos los alimentos tienen el mismo riesgo de contaminación y por qué? ¿Y creen que es suficiente el cumplimiento de las normas para generar confianza en la seguridad de los alimentos? Con estas preguntas en mente, demos inicio a la charla. Bueno, mucho gusto, yo soy Ángela Calvache, soy bacterióloga de profesión, me desempeño como Field Service de Neogen para la región andina y en este día agradezco a Ceilán por la oportunidad que nos da para hablar un poco de ustedes sobre temas importantes en la industria. Entonces, el día de hoy nuestra charla está enfocada en el uso de métodos rápidos para la toma de decisiones confiables y el cumplimiento de la normatividad vigente de alimentos, no solo en Colombia, sino también a manera internacional. Bueno, un poquito de mi hoja de vida, aparte de lo que ya me presentaron, he tenido experiencia en temas de validación y verificación de métodos analíticos, con experiencia en diferentes tipos de industria, incluido laboratorios de servicios también, líder en procesos HACCP, BPL, ISO 9000 y acreditación bajo la 17025. Entonces, un poco para contextualizar cómo enfocar la normatividad y cómo tratarla en este caso, entonces recordar cuáles son esas enfermedades transmitidas por alimentos y qué son. Entonces, las enfermedades transmitidas por alimentos son aquellas enfermedades que nos causan daño a la salud humana a causa de bacterias, virus, hongos o sustancias químicas que tienen la cantidad suficiente dentro del alimento para producir enfermedad. Pueden producir una amplia gama de síntomas y desde leves molestias gastrointestinales o incluso enfermedades de mayor riesgo con temas de hospitalización o llegar incluso hasta la muerte en algunos casos. Dependerá del tipo del microorganismo y del tipo de la población a la que nos estemos enfrentando.
estas enfermedades transmitidas por alimentos causan muchas pérdidas al año y no solamente, digamos, pérdidas en la salud de las personas, sino pérdidas económicas en las empresas en donde llegan a tener un caso de infecciones alimentarias. Finalmente, la pérdida de la reputación es algo que las empresas no quieren tener porque recuperarla es bastante costoso. Entonces, en cuanto a las tendencias internacionales que tenemos, medidas en los sistemas de medidas sanitarias y fitosanitarias, tenemos que siempre va a haber un riesgo aceptable en los alimentos como tal, pero este riesgo va a también depender un poco de cuál es ese nivel de riesgo y quién decide o quién define cuáles son esos niveles de riesgo. Entonces tenemos actores importantes como lo son el gobierno. Cada gobierno tiene la potestad de legislar y decir para su gobierno qué es o no importante. Los consumidores finalmente también son un punto importante para determinar qué nos gusta, qué no nos gusta y finalmente llevar a la inocuidad alimentaria a nuestros productos, y la industria quien define dentro de sus plantas de producción cuáles son esos riesgos a los que están asociados. Entonces, estos riesgos asociados que tenemos finalmente los debemos definir basados en datos científicos, en donde hay muchas organizaciones que se dedican, digamos, a este tipo de cosas, o en base como a valores públicos, a percepción del riesgo o a datos históricos que ya se hayan tenido. Entonces, digamos que teniendo un poco en cuenta esto, nace la resolución 1407 del 2022, que es la resolución madre para el área de microbiología en cuanto a inocuidad de alimentos en Colombia. Entonces, digamos que para conocer un poquito, hablar cómo se va desarrollando y cómo finalmente llegamos a tener una normatividad basada en la mayoría de los casos en bases científicas de acuerdo a los históricos que tenemos. Entonces, lo primero que se hace o lo que se hizo acá, y es una de las bases que tiene la norma 1407, es que trabaja con la ICMSF o se basa en la ICMSF, que es una organización o la Comisión Internacional de Microbiología para las Especificaciones de Alimentos, que es una organización internacional que se basa en estandarizar todos los métodos microbiológicos que hay disponibles en el mercado. ¿Para qué estandarizar esos métodos? Para que nos digan cómo hacerlo, a qué matrices hacerlo, para qué sector está disponible y cuáles son esas especificaciones que se tienen que dar. Entonces, digamos que esa es como una de las primeras bases que necesitamos para saber cuál es nuestro contexto microbiológico. Finalmente, también su objetivo principal es proporcionar esas bases científicas en microbiología para evaluar que los alimentos sean seguros, y eso también conlleva a tener o a estar involucrada en todas las directrices para los planes de muestreo que se requieren en los diferentes tipos de industria y con la diferente confiabilidad que requiera para cada uno de los muestreos. Entonces son directrices que finalmente son públicas y se basan en datos científicos, se basan en estandarizar todo lo que vayamos a trabajar en los laboratorios, especialmente para el área de microbiología, y se basa en prevención del riesgo, ese análisis de riesgo y finalmente en una colaboración internacional, porque el riesgo que tenemos en Colombia seguramente no será el mismo que tengamos en Estados Unidos o en la India. Entonces debemos tener también como esa colaboración internacional para saber hasta qué punto algún alimento causa riesgo en cierto tipo de población. Entonces, la ICMSF habla también de esos planes de muestreo, que es una parte fundamental. Sin un plan de muestreo adecuado, no tenemos un resultado finalmente que tenga como el lote completo en este caso. Entonces, cuando elaboramos los alimentos o cuando se procesan a través de o al producto final y también al producto en proceso,
tenemos que controlar siempre la calidad. Estamos en este momento, la mayoría de las empresas, cambiando como ese chip de muestrear solamente producto final, pero sin embargo lo más importante en este caso es la prevención. Entonces habla en este caso de cómo van a ser esos planes de muestreos para la prevención de la contaminación de los alimentos, pero también finalmente por temas normativos y de legislación tenemos que saber al final cómo está nuestro producto y cómo lo vamos a cumplir, cómo lo vamos a declarar cuando lo entregamos al mercado. Entonces, esta información de los planes de muestreo siempre nos va a dar una información de la calidad de las materias primas, de la calidad de los procesos de limpieza que tienen las áreas de proceso y la efectividad de los procesos térmicos, por ejemplo, que aplicamos, o procesos enzimáticos que aplicamos dentro de cada uno de nuestros tratamientos. Entonces, siempre estos planes de muestreo deben ir enfocados y deben estar también estructurados que me diga la realidad de mi planta y la realidad de mi lote. Porque casi que esto es una foto que yo tomo de mi lote y con esa foto es que yo finalmente tomo decisiones muy, por decirlo de alguna manera, muy de buenas si me salió bien, pero si finalmente ese bien que me salió en el mercado me salió contaminado, entonces voy a terminar generando una infección o una ETA y se va a repercutir en el producto como tal y en la empresa. Entonces, para tomar para determinar esa calidad siempre debemos tomar una muestra y estos planes de muestreo van a estar basados dependiendo de métodos estadísticos, como tablas militares o procesos aleatorios, que finalmente me puedan dar esa validez y yo pueda extrapolar la representatividad de las muestras y la exactitud de lo que finalmente estoy diciendo. Para planes de muestreo hay muchas formas de realizarlos, ¿cierto? Acá hay algunas técnicas de muestreo como métodos aleatorios, técnicas de tablas militares, que finalmente cada compañía, dependiendo del nivel de confianza que quiera tener, puede aplicar. Sin embargo, debe estar basada en esa base científica y saber que si yo tomo una muestra, que es lo que normalmente hacemos, inicio, mitad y final, eso me va a mostrar una foto, pero puede que entre el inicio y la mitad el proceso térmico no fue el adecuado, tuve problemas, entonces no me va a mostrar la realidad del evento. Entonces hay que buscar cuál es esa forma finalmente probabilística que nos ayude a determinar qué está bien establecido para mi producto. Y finalmente saber cuál es el adecuado para mi tipo de matriz o para el tipo de producto que proceso en la planta. No será lo mismo muestrear una leche UHT que tiene un proceso térmico más alto y que su riesgo es más bajo, a muestrear un producto, un quesito o un yogur, en donde el proceso térmico es mucho menor y la probabilidad de contaminación es diferente. ¿Listo? Y igual deben ir asociadas al muestreo o digamos al cumplimiento de la norma, porque finalmente las normas también me están diciendo de su lote mínimo tiene que tomar X cantidad de muestras, entonces 5 muestras para que usted pueda decirme que el lote está funcionando. Entonces digamos que ese mínimo de muestras no significa que siempre voy a tomar 5, sino que al final debo tener 5 resultados que me garanticen que es confiable, pero esos 5 resultados pueden provenir de 10 muestras o de 15 muestras, dependerá del muestreo que ustedes finalmente se hayan definido. Y para este plan de muestreo es muy importante siempre entonces que la muestra sea representativa, que cuando yo tome la muestra finalmente conserve las condiciones hasta el procesamiento de la muestra, si es refrigeración, si es congelación, si es temperatura ambiente, que siempre conserve esas condiciones, cuáles son esas estrategias de muestreo, cuál es el tipo de muestra y la cantidad de muestra que requiero, entonces, para cada uno de los productos. Ese plan de muestreo, o bueno, todos estos planes de muestreo finalmente tienen que estar documentados
y deben seguirse de acuerdo a lo que se tenga escrito. Entonces, siempre tiene que haber garantía de la documentación desde que hago el muestreo hasta que tengo el resultado final. Esos planes de muestreo, como hablábamos, siempre van a basarse determinados en el nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo o esta evaluación de riesgo debe evaluarse para cada tipo de producto y debe ser adecuado para el tipo de alimento como tal, basado siempre en la probabilidad y en la severidad de la ocurrencia. La probabilidad de que ocurra y qué pasa si finalmente ocurre, qué tan severo es, si puede llegar a causar la muerte o si solamente será un tema gastrointestinal pasajero. Entonces, esta evaluación del riesgo normalmente se hace identificando esos posibles riesgos microbiológicos y cuál es esa probabilidad. Entonces, la probabilidad de que una leche UHT se contamine es mucho menor que se contamine una carne fresca, ¿listo? O que se contamine un derivado cárnico que pasa el proceso térmico y queda expuesto un tiempo antes de que sea empacado. Entonces, esos niveles de riesgo van en función a cuál es ese producto y cuál es el proceso. Y hay que tener en cuenta temas que a los microorganismos les gusta mucho, como la actividad acuosa, el pH, la temperatura a la que voy a dejarlo en exposición. Entonces, todos esos factores suman a que yo evalúe ese riesgo y qué voy a hacer o cuál va a ser la clasificación de primer riesgo. El análisis del peligro, entonces, determina si la gravedad del riesgo se materializa, qué pasaría. Entonces, si tengo un queso contaminado con listeria y lo consume una mujer en embarazo, ¿cuál es la probabilidad de que esto haga que la mujer en embarazo pierda su bebé? Entonces, ¿cuál es esa severidad? O si el mismo quesito tiene presencia de E. coli, ¿cuál es la probabilidad de que esa E. coli me lleve hasta el hospital o simplemente me cause una diarrea? Entonces, en función de eso va esa severidad. Y finalmente, entonces, una vez definidos estos dos puntos, debemos escoger cuál es el plan de muestreo que se adapte al nivel de riesgo. Entonces, entre más riesgo tengamos, más cantidad de muestras deberíamos tomar en función de evitar que salga al mercado producto contaminado. Algunos ejemplos de aplicación de esta evaluación del riesgo. Un ejemplo, por ejemplo, en los productos lácteos, los planes de muestreo deberían ser estrictos por su forma. Tienen un pH ideal, tienen todos los nutrientes, se dan en refrigeración, en algunos casos hay que esperar o esperan unos tiempos expuestos antes de ser empacados, y los riesgos en estos casos son enfocados principalmente a microorganismos patógenos como salmonela y listeria, que son microorganismos que están normalmente en las plantas de procesamiento de productos lácteos y que son aptos o les gustan mucho las condiciones en este caso. Para frutas y verduras, los planes de muestreo se enfocan un poco más en detectar cuál es el microorganismo, como E. coli 257H7, salmonela y listeria monocitógenes, porque normalmente vienen de la tierra, no siempre los procesos de desinfección son adecuados. Entonces, si algo falla, son los principales microorganismos que podríamos encontrar en este caso. Para los productos cárnicos, planes de muestreo estarán enfocados un poco más a salmonela y a campylobacter, dependiendo del tipo de producto cárnico que estemos evaluando. Y para productos enlatados, pues serán un poco menos estrictos estos planes de muestreo porque pasan por procesos térmicos que eliminan la mayoría de microorganismos, excepto en este caso, entonces, por ejemplo, la familia de los Clostridium, que podría sobrevivir a una esterilización o podría sobrevivir a temas de autoclave cuando ponemos los enlatados en las autoclaves. Entonces son microorganismos que podrían sobrevivir pero que no son tan comúnmente encontrados.
Un poco entonces la ICMSF habla de una clasificación por grupo de microorganismos para finalmente, digamos, como enmarcarlos en ese nivel de riesgo. Y finalmente nuestra normatividad se basó en esta categoría para poderla trabajar. Entonces, el primer grupo de microorganismos habla de que son microorganismos que son indicadores de alteración. Entonces quiere decir que no le va a causar daño a las personas, pero no es agradable para nadie encontrar un jamón que esté lechoso, que tenga ciertas condiciones, porque digamos ya las personas no se lo consumen. Si me lo consumo seguramente no me va a causar daño, pero ¿quién quiere consumir un producto de este tipo? Entonces son microorganismos que simplemente me van a alterar la vida útil o las características organolépticas como tal del producto. Entonces encontramos en este caso mesófilos aerobios, mohos y levaduras, lactobacillus o microorganismos lipolíticos que hacen efecto sobre las grasas como tal, generando rancidez. Entonces cambia el sabor, pero no me va a producir enfermedad. Entonces en ese caso están las primeras tres categorías y me van a definir cuál es el N, que en este caso significa el N, igual que lo vemos en la norma, es el número de muestras mínimas que yo debería tomar por producto. Entonces en este caso es un N5 con un C de 3. ¿Qué quiere decir ese 3? Es la cantidad de muestras que yo puedo tener entre cierto rango de aceptación. Entonces de esas 5 muestras puedo tener 3 con un rango de aceptación de mesófilos. ¿Listo? El grupo de microorganismos significa o está asociado a las condiciones de higiene que podría tener en la planta. Entonces, en este caso hablamos de coliformes totales y enterobacterias. Finalmente, estos también son microorganismos indicadores de la presencia de patógenos y que estén por encima de ciertos niveles podría indicarme que hay presencia de patógenos porque no hay un buen lavado, los desinfectantes no están haciendo efecto, los CIP no tienen las revoluciones necesarias para eliminar biofilms o la grasa necesaria. Entonces acá encontramos las siguientes 3 categorías y el grupo 3 ya se habla de microorganismos patógenos. En este grupo digamos que ya varía un poco dependiendo de la severidad del microorganismo que vamos a trabajar. Entonces en las primeras categorías encontramos a Staphylococcus aureus, a Bacillus cereus, que finalmente, dependiendo de la cantidad que tenga el alimento, podría generar una toxina que genere una intoxicación alimentaria. Pero digamos que no son tan severas. Y ya finalmente la última categoría son microorganismos patógenos que sí podrían llegar a causar la muerte dependiendo del tipo de población, como E. coli 157H7, Salmonella, Listeria monocytogenes e incluso Cronobacter en las fórmulas infantiles para bebés que podría causar la muerte. Entonces miren acá, en esta última se nota mucho la diferencia, la cantidad de muestras que debemos tomar. Para los microorganismos de categoría 10, la cantidad de muestras va entre 15 a 60 muestras. Entonces, un Cronobacter, por ejemplo, lo ideal para fórmulas infantiles es que se tomen 60 muestras del lote para ser analizados para este tipo de microorganismos. Entonces, en función de ese riesgo y de esa severidad, se toma la cantidad de muestras para cada uno de estos tipos de microorganismos. Estos planes de muestreo, que es importante que los conozcamos, pueden ser de 2 tipos, ¿sí? Que es, digamos, cuando veamos la normatividad un poquito, vamos a ver que está asociado al cumplimiento o no de este tipo de planes de muestreo. Entonces, tenemos planes de muestreo de atributos de 2 clases, en donde simplemente se norma como un plan 2, en donde yo solamente puedo tener o presencia o ausencia. Entonces casi que esto me va a aplicar a los análisis cualitativos, bueno, incluso en algunos cuantitativos como E. coli, en donde yo puedo decir pasa o no pasa, ¿sí? No tengo posibilidades de decir tengo una muestra de este lote con defecto. Entonces un ejemplo, un plan de muestreo para Salmonella, tengo 5 muestras para tomar,
y no puede tener ninguna muestra. Se acepta si no hay presencia de salmonela en ninguna unidad y se rechaza si hay al menos una presencia de salmonela en la unidad. Y el plan de muestreo de 3 clases nos habla en que yo, basado en este C que les mencionaba ahora, que es la cantidad de muestras que yo podría tener entre un rango, me dice que tengo un rango mínimo, que en la normatividad está mencionado como M minúscula, entonces normalmente me va a decir, un ejemplo, 10 UFC, ahora como acá. Un M me va a decir 100 UFC. Y de estas 5 muestras, yo solamente puedo tener 2 muestras que estén entre este rango. Si tengo 3, ya el producto estaría por fuera de especificación. Entonces esto me habla como del atributo, o de los 3 atributos de la clase 3D del muestreo para garantizar que mi producto está óptimo. Normalmente este se usa para microorganismos indicadores y el de atributos de 2 clases se usa para temas de patógenos. Entonces, un poco aterrizando a nuestra resolución, la resolución 1407 fue dictada por INVIMA, pues la trabajó INVIMA y la sacó el Ministerio de Salud. En el 2022, demoramos un poquito para sacarla, se creó entonces para establecer cómo son esos criterios microbiológicos en la mayoría de alimentos. No están cubiertos todos los alimentos dentro de esta normatividad. Por ejemplo, el sector cárnico quedó por fuera y se rige por otro tipo de normatividades. Entonces, esta resolución se basa en lo que mencionamos anteriormente: evaluación de riesgo, tipo de producto, cantidad de muestras para que dicta la ICMSF, y lo aterrizamos como a la realidad del país. Finalmente, entonces, dentro de esta normatividad hay 15 grupos de alimentos, y de esos 15 grupos de alimentos hay 115 categorías que finalmente, digamos, nos dan un amplio rango para podernos mover y enmarcar la mayoría de los productos dentro de esta resolución. Entonces, este es como un apartado para que aterricemos un poco lo que veníamos trabajando. En este caso, por ejemplo, cacao, tenemos un caso 10 que hablábamos que ya era del grupo de patógenos. La clase de muestreo es clase 2, que significa que solamente puede ser o ausencia o presencia del microorganismo. Tenemos un N de 5, es decir, que voy a tener 5 muestras mínimo del lote para darle aceptación, y tenemos un C de 0, que nos indica que no puede haber ninguna muestra con presencia de salmonela. Y solamente hay una M, la M minúscula, en donde me dice ausencia de salmonela. No puedo tener absolutamente nada. Diferente acá, por ejemplo, en mohos y levaduras, en donde para las decoraciones de chocolate y demás tengo un caso de 2, es decir, que está en la parte superior, donde solamente si hay presencia de mohos y levaduras me va a causar deterioro, entonces la gravedad es mucho menor. Tengo un muestreo clase 3, que lo que quiere decir es que tengo 2 parámetros para aceptación, en este caso entonces está el de 10 UFC hasta 100 UFC, y que dentro de este rango puedo tener 2 muestras. ¿Listo? Entonces, eso es como para aterrizar y sepamos un poquito cómo interpretar finalmente esta norma colombiana. Pero yo sé que nosotros no nos regimos finalmente solo por las normas colombianas, sino que también tenemos muchas normas internacionales a las que tenemos que cumplir, como por ejemplo normas asociadas a HACCP, a FCC 22000, a Global Gap, a BRC, regulaciones INVIMA también diferentes a este tipo, el Códex, FDA, que finalmente cada una de ellas también nos indica cuál es el camino que debemos seguir para todo el tema de muestreos microbiológicos y cómo debemos cuidar esa seguridad alimentaria. Cada uno nos da unas bases y unos parámetros. Sin embargo, la norma colombiana nos está dando solamente parámetros para el producto final. Estas normas son importantes porque están mucho más enfocadas a la prevención, a evitar que ese producto salga contaminado. Entonces hay acá, digamos que
una parte importante de planes de muestreo microbiológicos en planta, muestreo ambiental, no solo digamos, de microorganismos patógenos, sino también de indicadores, alérgenos en algunos casos, el tema de luminometría para establecer y poder liberar nuestras líneas de producción. Entonces, no podemos perderlas de vista, si bien la normatividad colombiana debemos tenerla para cumplir un requisito y es de obligatorio cumplimiento. Estas normas nos dan inicialmente parámetros para poder adentrarnos, que finalmente vienen también de organismos gubernamentales, y quienes exportan también tendrán que cumplir. Entonces, si exporto a Estados Unidos, tendré que cumplir todo lo que me dicta FDA o USDA, o el CDC, dependerá del tipo de producto. Entonces, es para, digamos, enmarcar un poco que no solamente tenemos la normatividad colombiana para cumplir, sino que si exporto o si quiero tener estándares de calidad mucho más altos, pues tenemos un sinnúmero de normatividades que nos pueden guiar en esta consecución. Entonces, hablábamos un poco de cuáles son esos retos para el análisis microbiológico. Entonces, acá los alimentos finalmente son partículas complejas y no basta solamente con hacer un análisis microbiológico, sino que hay que saber qué tipo de análisis microbiológico aplicar, en qué matriz aplicarlo, para que realmente tengamos un resultado confiable. Ya no es simplemente hacer por cumplir, sino que si realmente estoy comprometido, tengo que hacerlo y realmente asegurarme que el método microbiológico que estoy empleando me es suficiente para detectar los patógenos en mi matriz. No es lo mismo que un método microbiológico me sirva para un queso a que me sirva para un aditivo de alimentos. El queso podrá no tener color, pero un aditivo para alimentos podría ser muy coloreado, podría ser con un pH bajo, podría generar interferencias con las metodologías de microbiología. Entonces, por eso desde ahí debemos saber finalmente qué método vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces, analizar alimentos, en este caso, diferente, por ejemplo, a un medicamento. Un medicamento viene con menos carga de bacterias, digamos, viene un poco más estandarizado. Los alimentos finalmente también tienen otros microorganismos que generan una competencia frente al microorganismo objetivo. Entonces, podría dejarme algún microorganismo no crecer salmonela, por ejemplo, que es cero competitiva, o listeria, y se me exprese más fácil un citrobacter. Entonces, esta competencia también debemos saber que interfiere en estas técnicas analíticas de microbiología. Podemos tener también efectos inhibitorios como los conservantes, que evitan que yo realmente detecte la presencia de los microorganismos, la forma o el estado fisiológico en el que está el microorganismo, porque finalmente si paso por un tratamiento térmico ya no tiene, digamos, como la misma estructura y la misma capacidad para crecer. La distribución no es homogénea, por eso la importancia de los planes de muestreo. Lastimosamente en microbiología siempre nos enfrentamos con que hoy me dio la muestra y mañana voy y tomo la muestra de otro lote y la otra no nos dio. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del analista, del laboratorio que no sabe hacer los análisis. Pero todo esto depende de ese plan de muestreo para que yo garantice que esa distribución homogénea pueda encontrarla con mis métodos de probabilidad de muestreo. El costo de los análisis finalmente también es importante tenerlos en cuenta en toda esta evaluación, y encontrar laboratorios confiables, sean internos o sean de referencia, para que procesen mi alimento y tengan en cuenta todas estas consideraciones. ¿Sí? Entonces, no es solamente entregar un alimento, sino saber si finalmente puedo recuperar la carga bacteriana que pueda tener ahí. Entonces, ahí empezamos con preguntas como qué métodos debemos aplicar, qué tecnologías puedo usar, qué debo cumplir para aplicar estos métodos, cuál es el costo, si tienen verificaciones o no. Entonces, para nosotros siempre debemos como tratar de responder estas preguntas, que sea un método exacto, que tenga la sensibilidad y el límite de detección adecuado para mi producto,
que tenga la confiabilidad, o que la persona o el laboratorio que le aplique tenga la confianza y las DPL necesarias para poderlo aplicar, que tenga precisión en términos de repetibilidad y reproducibilidad, que sea fácil de implementar, que tenga un costo-beneficio su implementación, que la inversión de la prueba sea, digamos, sea razonable con el costo del producto que estoy teniendo, que sea rápido, y creo que aquí muchos de laboratorio peleamos porque son 24 horas y no 16 o 15, porque son 48 horas y no menos horas, entonces siempre estamos peleando con el tiempo y buscando esa rapidez para darle respuesta a los retos que también tiene la producción o la distribución. Que sea un método oficial y validado, que para mí es, digamos, con el cumplimiento de esto puedo suplir muchas de las otras respuestas, y que finalmente también en este momento sea ecológicamente sustentable. Entonces, quiero enfocarme un poquito acá. Les decía que sea validado y que tenga aprobaciones internacionales, responde como a muchas de las premisas anteriores, porque finalmente que un laboratorio escoja un método verificado o validado internacionalmente le da mucha seguridad a que no es solamente el laboratorio que está trabajando, sino que entidades internacionales han tenido esa rigurosidad para aplicar el método y decir que funciona para cierto grupo de matrices. Entonces, esto me va a dar cuál es la sensibilidad, me va a dar cuál es la especificidad, me va a decir que trabajo estas matrices con muchos otros laboratorios, y no solamente es que una casa comercial esté diciendo esto me funciona, sino que la casa comercial lo manda a un independiente, y ese independiente me dice, lo pasé a, no sé, 3 laboratorios, y esos 3 laboratorios me dicen que su método funciona. Entonces, siempre buscar para los métodos analíticos que tenga aprobaciones internacionales como AOAC o ABNOR o Microal para microbiología, porque eso nos va a dar una garantía de que el método finalmente está validado. Aparte de que nos da una garantía en la normatividad colombiana para la aplicación de los laboratorios, nos da también una ventaja, porque nuestra normatividad colombiana nos exige que cada método que hagamos en el laboratorio debe estar verificado o validado. Si no tenemos estas aprobaciones internacionales, el laboratorio finalmente tendrá que validar, y eso implica costos adicionales a la aplicación de la prueba. Mientras que si está ya validado internacionalmente, solo hacemos una verificación sencilla en el laboratorio, y eso me da pie para que pueda aplicarlo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, los métodos microbiológicos hay de diferentes tipos. Hay métodos de cultivo tradicional, las cajas de Petri que conocemos normalmente, hay métodos rápidos basados en métodos tradicionales como las placas de Petrifilm, que son agares que usamos tradicionalmente pero ya vienen listos para su uso, de métodos microscópicos, métodos bioquímicos para la identificación de microorganismos, para ponerle nombre y especie, inmunoensayos, métodos moleculares y biosensores. ¿Listo? Entonces, hay una amplia gama de métodos de microbiología, y es aquí donde nosotros con esta amplia gama debemos saber cuál es el que me aplica a mi producto, y tendrá que cumplir costo, beneficio, límites de detección para que sea el adecuado en mi planta o en mi laboratorio. ¿Listo? Entonces, estos tipos de métodos microbiológicos, digamos que le voy a hacer un poquito de suma a los principales, que son como los principales que usamos en la industria. Los métodos tradicionales pueden ser los agar-Plate-Count o TCA, que son métodos convencionales, pueden ser cromogénicos, que le dan color al microorganismo que estoy buscando, o pueden ser enzimáticos. ¿Listo? Entonces, dependerá de lo que yo estoy buscando, cuál método elegir. Sin embargo, acá tenemos unas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Que a medida que va mejorando la tecnología, va mejorando también la sensibilidad del método. Entonces, no es lo mismo que yo busque una sensibilidad con una técnica tradicional, en algunos casos varía, pero están alrededor de 10 a la menos 6,
donde yo puedo detectar finalmente el microorganismo, por ejemplo, cuando es un microorganismo patógeno. Entonces, si yo tengo un preenriquecimiento y mi preenriquecimiento tiene una carga muy baja, no voy a alcanzar este nivel de sensibilidad, lo cual me va a decir que mi muestra es negativa cuando realmente tiene una carga muy baja que no alcanza a ser detectada. Adicional, que hoy en día ya tenemos muchas cepas que son atípicas, reportadas, por ejemplo, en salmonela, en el tema de los avícolas, y esas salmonelas atípicas se demuestran, por ejemplo, no producen H2S, entonces no se ven las colonias negras, y el laboratorio dice, aquí no hay salmonelas, cuando realmente sí puede tener la presencia de una salmonela que no fermenta el H2S. Las siguientes son los inmunoensayos, que finalmente tienen una mejor sensibilidad, pero estamos en 10 a la 5 y trabajamos en la mayoría con proteínas. Entonces, las proteínas o antígenos anticuerpos, que son proteínas, finalmente con los tratamientos térmicos se pueden degradar, no tienen su misma configuración, y como estamos buscando antígeno anticuerpo, no la vamos a encontrar. Adicionalmente puede generar interferencias porque tienen muchas regiones parecidas. Entonces, por ejemplo, en inmunoensayos podríamos decir que un método me da salmonela positiva, y cuando realizo todo el proceso de confirmación resulta que no era una salmonela sino un citrobacter. Entonces, ¿cuánto tiempo perdí realizando esa confirmación? ¿Cuánto tiempo de almacenamiento del producto, de bodega? Perdí porque no pude confirmar a tiempo que no era el microorganismo objetivo. Finalmente tenemos los métodos moleculares, que están entre 10 a la 3 y 10 a la 4 UFC. Entonces, miren que a medida que va mejorando la tecnología, vamos mejorando esa sensibilidad, que finalmente es lo que queremos. Para ninguno sería agradable dejar pasar una salmonela positiva cuando por un método más especializado la pude haber detectado. Entonces, tenemos acá PCRs que detectan DNA o RNA, tenemos amplificación isotérmica, basada también para identificación de DNA, tenemos metodologías híbridas, y digamos que esos métodos son los que al final nos van a ayudar a detectar estas sensibilidades. También es importante saber la tasa de falsos negativos que se pueden detectar en cada uno de estos métodos, llegando a moleculares, por ejemplo, al 0.101% de tasa de falsos negativos, mientras que en la técnica tradicional, un 3% podríamos estar dejando pasar muestras aún contaminadas. Entonces, basado en esto, ¿qué es lo que finalmente estamos buscando? Los métodos tradicionales tenemos, en el primer día nos llega el producto, analizamos, leemos las placas, tenemos que confirmar, depende del tiempo de incubación, podríamos tardar entre 4 y 8 días en tener resultados, y apenas a los 8 días estar despachando el camión, cuando somos juiciosos, esperando todo este tipo de resultados. Son 8 días esperando a que tenga un resultado negativo. Con los métodos alternativos o los métodos rápidos, podría estar el primer día que me llega mi producto y entregar finalmente resultados entre 2 y 3 días para poder hacer el despacho de mis productos. Entonces, digamos que la diferencia y la ganancia económica que tengo entre uno y otro finalmente es bastante grande. Entonces, basado como en todas las premisas anteriores de cumplimiento, de normatividad, de validaciones, de aplicación para diferentes tipos de matrices, CEILAM en este caso tiene en su sistema implementada la metodología DMS, que es un método alternativo de detección molecular, en donde la especificidad y la sensibilidad está alrededor de 10 a la 3 UFC. Entonces, digamos que cuenta con una metodología que es la más apropiada en este momento en el mercado para dar respuesta en tiempo y en especificidad a las matrices que tengamos. Entonces, es una tecnología LAM, que es amplificación isotérmica mediada por bucle, que son términos para amplificar el DNA que esté presente en las muestras.
Entonces, el proceso es un proceso sencillo, es fácil, es rápido de usar y básicamente funciona con el envío de una muestra. Esa muestra entra a un proceso de preenriquecimiento que lo que va a hacer es que si en la muestra hay una UFC viva, o viable, perdón, si hay una UFC viable, esta UFC viable se va a reproducir, va a alcanzar niveles mínimos en 10 a la 3 y a partir de ahí la podemos trabajar con tecnología de biología molecular. Es una metodología que tiene una menor probabilidad de contaminación cruzada por su flujo de trabajo. Ahí tiene las aprobaciones de AOAC y de AFNOR que mencionábamos que son importantes para dar garantía de que es un método que finalmente funciona internacionalmente y tiene reconocimientos internacionales de FDA y USDA, en donde ellos mencionan que esta metodología es la que ellos trabajan dentro de su laboratorio. Entonces, tiene la garantía de estas entidades. Esta metodología es una metodología que es molecular, pero es diferente de PCR, porque la escogencia entonces de esta metodología es un sistema isotérmico. Lo que nos ayuda en este caso es a que cuando trabajamos con PCR hay muchos calentamientos, necesitamos muchos calentamientos de la muestra y necesitamos digamos como en algunos casos equipos adicionales. Entonces en este caso digamos que estos es como los pasos que surge la muestra para poder encontrar el microorganismo como tal. Entonces las diferencias entre PCR y la amplificación isotérmica básicamente están dadas. Hay una diferencia en la lisis donde el NDS cuenta con una nanotecnología en donde simplemente atrapa las partículas, las decanta al fondo y deja suspendidas únicamente las células. Mientras que en PCR hay un calentamiento, lo que en algunas ocasiones podría conllevar a que no se desnaturalice completo el DNA. Hay una desnaturalización del ADN por desplazamiento de la cadena y acá están ciclos. Lo que esto significa es que para PCR yo inicialmente tengo 2 cadenas de DNA, al siguiente ciclo tengo 4, al siguiente 6, al siguiente 8 y así sucesivamente hasta que obtengo una cantidad necesaria para que el equipo la detecte. Más o menos varía entre una metodología y otra, pero más o menos 3 horas después. Mientras que acá tenemos el desplazamiento de la cadena, entonces está el DNA, simplemente hace como su desplazamiento, lo identifica y tenemos una gran cadena de DNA. El número de primers es muy importante. Los primers son los que finalmente nos van a ayudar a hacer esa selección de la región específica de la salmonela o de la listeria o de campylobacter, porque finalmente es digamos como la región única a la que se puede pegar. Entonces en este caso tenemos un reconocimiento de 6 primers, lo que nos ayuda a ser mucho más específicos. PCR solamente tiene 2 primers. La enzima varía de DNA polimerasa y TAC polimerasa, funcionan diferente. Trabajamos con una reacción isotérmica. El PCR se trabaja con un termociclado en donde el proceso es calienta, enfría, vuelve y calienta y así sucesivamente para su trabajo, y la detección por bioluminiscencia y en PCR por luz fluorescente. Esta determinación por bioluminiscencia finalmente ayuda a resolver muchos inconvenientes que tiene la luz fluorescente y a generar menos interferencias con los alimentos. Porque esta bioluminiscencia lo que hace es atrapar esos ATP libres para poder garantizar que se está finalmente leyendo. Adicional, el equipo puede leer varios tipos de muestras, entonces casi que con una muestra o con un conjunto de muestras podría leerse una gran variedad de microorganismos, como lo son los principales patógenos: Salmonella, Listeria monocytogenes, Listeria TPP, Polio 157H7, Chronobacter, Stex y Campylobacter, que son todos los patógenos de interés que están reportados por la OMS, los principales que están reportados por la OMS para inocuidad de alimentos.
Básicamente entonces el sistema lo que hace es una amplificación isotérmica a 60 grados centígrados del DNA que se encuentra presente en la muestra, se detecta la bioluminiscencia y nos ayuda a mejorar la precisión, la facilidad de uso, costo efectivo y la velocidad en la entrega de los resultados. Entonces, con esta solución podríamos entregar resultados después del preenriquecimiento, que normalmente son 24 horas, solo en 15 minutos. En 15 minutos podríamos ya ver una curva positiva y decir que la muestra está positiva y comenzar todos mis procesos de confirmación. La quemadura dura 75 minutos y podemos hacer preenriquecimientos combinados para la detección de salmonela y E. coli. Es una técnica finalmente confiable, que es lo que estamos buscando. Los estudios de las validaciones reportan un 100% de inclusividad y un 100% de exclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cepas de, en este caso estoy mostrando salmonela, todas las cepas de salmonela que fueron testeadas, que son alrededor de 50 cepas diferentes de diferentes salmonelas, fueron identificadas por el equipo. Diferente a las metodologías tradicionales, donde esa inclusividad no siempre se puede reportar al 100%. Y la exclusividad quiere decir que no tiene interferencias con otros microorganismos, como por ejemplo con los métodos de inmunoensayo. Ejemplo, los inmunoensayos salmonela presencia interferencia con Citrobacter, mientras que acá el Citrobacter no genera ninguna marcación en el equipo, por lo cual quiere decir que no voy a tener presencia de otro tipo de microorganismos diciéndome que realmente es una salmonela. Entonces, los límites de detección están en 10 a la 3, o, pues, si lo vemos de otra forma, de 1 a 5 UFC por cada muestra. Si yo entrego queso y ese queso tiene una UFC, esa UFC el equipo va a poderla detectar. O si ya hice el preenriquecimiento, esa UFC deberá llegar a 10 a la 3 para que la podamos identificar. Entonces, estos son todos los pasos que se surgirían con la técnica tradicional para una salmonela, mientras que digamos, con el equipo es una forma más sencilla de trabajar. Tiene una amplia gama de matrices en las que pueden ser usadas y están ya validadas internacionalmente. Entonces contamos con alimentos balanceados, lácteos, muestras ambientales, fórmulas infantiles, leche, alimentos para mascota, carnes de res y cerdo, producción primaria, aves crudas, alimentos procesados, frutas y hortalizas, alimentos listos para el consumo, salmón y productos marinos. Entonces, digamos que al tener tantas matrices, es una solución mucho más rápida para no tener que buscar diferentes métodos en cada una de las líneas de producción que podamos tener en la casa. Finalmente, digamos que los resultados los resultados que se emiten en el laboratorio son fuentes de datos que hay que tomar decisiones. Entonces, en cada paso de la cadena productiva, desde que yo tomo la materia prima hasta que llega al consumidor final, tengo una serie de pasos que dar para que el producto esté conforme. Normalmente siempre nos estamos enfocando en la producción y en garantizar que el producto salga bien, pero debemos siempre enfocarnos cómo está nuestra planta de proceso, cómo está nuestra materia prima, para evitar que ya el problema se llegue al final y no tengamos absolutamente nada que hacer, porque un producto contaminado acá ya es susceptible de destrucción, de daño y de pérdidas económicas, porque no podrá salir al mercado. Entonces debemos ser conscientes de que hay que tomar decisiones durante toda esa cadena productiva para que el producto al final sea lo que esperamos. Entonces, como son datos que se tienen para tomar decisiones, esos datos tienen que ser de manera rápida y confiable en el menor tiempo posible, lo que tendrá que buscar el laboratorio, metodologías que den respuesta a esos tiempos que requiere como tal el laboratorio.
Para finalizar, entonces, para concluir, para la industria como tal y para los laboratorios, siempre, entre más rápido lo podamos detectar, siempre va a ser mejor y que sea una manera directa, rápida y confiable que se pueda implementar. Entonces, la tendencia es que los métodos rápidos o los métodos alternativos se vuelven siempre o se están volviendo a ser la opción más pertinente frente a la microbiología tradicional. La microbiología tradicional no la podemos dejar de lado porque finalmente es nuestro gol estándar y es la referencia, pero las decisiones tienen que tomarse más rápido que eso, por eso la tendencia es a implementar métodos rápidos. Los métodos rápidos generan más información, generan información mucho más rápida, cuidan toda la trazabilidad del proceso de manera automática, lo que finalmente nos ayuda como a tomar esas decisiones de manera temprana. Y el cumplimiento de la normatividad no solo va enfocado al cumplimiento como tal de tengo mi buen producto, tiene que ir enfocado también a cuál es ese método microbiológico adecuado, cuál es ese método analítico adecuado que me está dando respuesta al tipo de producto que tengo para poder lograr el objetivo de cuidar la salud del consumidor. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Andrés Correa de la Fundación Internacional de tu charla. Quiero hacer una pregunta. En una investigación de una ETA, objeto de una ETA, puedo encontrar 3 alimentos comunes dentro de la investigación que se está realizando. Un alimento con características, lo que tú nos mostraste ahí de probabilidad de riesgo, una proteína, una ensalada o un fruto crudo, a diferencia de otros. Encontramos 3 alimentos comunes dentro de las personas que están en Mujica. El método, hubiésemos combinado 2 métodos, un método de detección rápida para aquellos alimentos de alto riesgo y el otro tradicional para aquellos que no están tan de alto riesgo, o realmente de una vez se utiliza el método de detección rápida. Mi sugerencia es siempre utilizar el método de detección rápida por la especificidad, la confiabilidad que tiene. Si tú tomas un método tradicional, está bien que para esos productos de bajo riesgo, digamos, lo podrías usar. Sin embargo, la toma de decisión, si ese producto de bajo riesgo llegase a estar contaminado, finalmente va a tardar 4 o 5 días. Mientras que si lo haces por un método rápido, ese mismo producto a las 24 horas ya podrás estar diciendo no tengo ningún riesgo, puedo despacharlo o lo puedo consumir, o si ya se lo consumieron, si es alguna, digamos como algún restaurante, si ya lo consumieron, pues no tengo que hacer una investigación de las personas que consumieron. Entonces mi sugerencia es método rápido. Recuerden que todos los métodos alternativos como biología molecular, como inmunoensayos, al final, cuando me da un resultado positivo, yo puedo tomar decisiones con ese resultado positivo si tengo la confianza de que tuve aplicadas unas buenas BPL, que no tengo riesgos de contaminación cruzada, pero sí o sí esa muestra finalmente tiene que llevarse a una confirmación por método tradicional. Entonces, casi que se deben tener los dos al tiempo, pero el que va a mandar y el que va a darle la muestra, la rutina a tu laboratorio o a tu empresa, será siempre el método rápido. Sí, aprovecho aquí para preguntar. Un procedimiento de enfriamiento rápido de alimentos, digamos que aparte del descubrimiento del procedimiento, para mí en términos de inocuidad es un tema de riesgo. Para un producto como el cárnico, como lácteo o arroces, estoy bajo temperatura, en esas 2 horas, 70 más o menos a 5 grados. ¿Tú recomiendas algún tema de, o hay alguna prueba de detección rápida en esas 2 horas que me demuestre que efectivamente que no hay carga bacteriana, o realmente es cumplir el procedimiento y hacer el procedimiento de regeneración después a través del tratamiento interno? Entonces, si lo estás llevando a 5, podría alguna célula de listeria sobrevivir y estar en una baja carga, estar, como decimos, injuriada, no tiene todas sus condiciones para crecer, pero está ahí. Entonces, cuando le demos las condiciones, ella va a salir, se va a expresar y la podríamos identificar.
Mi pregunta es más enfocada a la hora de yo estar en un proceso de auditoría. Si este uso de métodos rápidos de detección microbiológica es concluyente en el momento en que un auditor me diga qué tan viable es tu proceso o qué tan sensible o no es. Es completamente viable, ya el equipo está acreditado para pasar un proceso, pues acreditado en muchos laboratorios a nivel mundial. Para pasar el proceso de acreditación significa que tú tienes que haber garantizado que tu laboratorio, tus matrices, tus muestras fueron ampliamente verificadas y tienes resultados confiables. Entonces, sí pasa cualquier proceso de auditoría, ya ha sido auditor en Colombia por INVIMA, ha tenido muchas, digamos, auditorías. Entonces, ¿qué es lo importante? No es si la metodología funciona o no, la metodología funciona. ¿Cómo el laboratorio lo está aplicando? ¿Cómo está aplicando las BPL? ¿Cómo lo tiene documentado? ¿Cómo hizo la verificación? Porque ya es un debe de nuestra norma colombiana, cosas pues en otros países, Perú, Bolivia, simplemente es como, si quiere, hágalo. En Colombia es un debes hacer una verificación interna de tu método para garantizar que tus analistas, tus equipos, tus condiciones ambientales logran aplicar efectivamente el método analítico que ya está validado y que ya se encuentra, digamos, en el mercado ampliamente reconocido.